Es un honor para nosotros como Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada hacer extensiva esta capacitación sobre el Acuerdo Ministerial 0115, que no es otra cosa que el Manual de Seguridad del Paciente Usuario. Haciendo una pequeña introducción, más que una capacitación, porque este es un tema muy grande, muy extensivo, si analizáramos cada uno de los componentes, daría para una capacitación por cada uno de los componentes, pero vamos a sintetizarlo en una capacitación que, como les digo, más que capacitación, quisiera que sea una sensibilización. Nosotros como agencia estamos empeñados en conseguir dos objetivos muy grandes. Uno, alcanzar la calidad de los servicios de salud de todos nuestros usuarios o prestadores de salud. Y segundo, alcanzar una efectiva seguridad del paciente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Obviamente, pues la Agencia de Aseguramiento de la Calidad y Medicina Prepagada tiene en su responsabilidad normar y lograr que todos los establecimientos de salud se homologuen y trabajen de manera normada y todo estandarizado. Entonces vamos a dar inicio a esta sensibilización. Yo quisiera que entiendan que este tema se lo va a replicar en cada uno de sus establecimientos de salud, sean estos de primer nivel o de segundo nivel de atención. ¿Cuál es el objetivo general de esta capacitación? Estandarizar lineamientos, procedimientos y herramientas técnicas para garantizar la seguridad del paciente en todos los establecimientos de salud del Ecuador. No, es que doctor, yo soy primer nivel, soy consultorio de odontología, o yo soy consultorio general de medicina. ¿Será que podemos aplicar el manual de seguridad del paciente? Sí. Aunque seamos primer nivel de atención, y comienzo con esta reflexión, es muy sabido por todos que los médicos tienen mala letra, ¿no? Tenemos mala letra. Y por años esto ha sido celebrado, ha sido aceptado culturalmente como parte de la norma. Pero alguno de ustedes se ha puesto a pensar en lo peligroso que es que la mala letra o la letra ilegible de los profesionales de salud, cuando llegan a una farmacia y el farmacéutico no conoce o no entiende qué dice su letra, el peligro que esto conlleva al usuario al adquirir medicamentos que tal vez sean prescritos, o sea, sean vendidos de manera errónea. Y yo tengo una experiencia personal muy cercana. Mi papá me pide que le compre un anticoagulante que utiliza porque él sufre el corazón. Y cuando voy a la farmacia pido por el nombre, o por obvias razones no voy a mencionar los nombres. Y cuando llego a la farmacia, el chico que me atiende en la farmacia me dice, no tenemos ese, pero tenemos uno que es lo mismo. Y me prescribe, me saca un ansiolítico. Y pues, como no hay esa información cruzada, que vamos a ver la importancia de la información cruzada. Yo dije, mi papá sí, sufre de ansiedad, probablemente eso le prescribieron. A ver, véndamelo. Entonces yo le mando una foto a mi papá, yo soy de Guayaquil, mi papá vive en Guayaquil, se las iba a mandar los medicamentos. Y le mando una foto y me dice, pero no es ese, dice, este de acá es. Le digo, papá, pero es lo mismo. O sea, yo como médico dije, sí, es el mismo principio activo. Entonces, cuando él me manda la foto, me doy cuenta que era otro principio activo diferente. Entonces, obviamente, él toma ese medicamento anticoagulante para evitar la formación de trombos y la prevención de un infarto. Entonces, imagínense, ese error es muy común, y aunque es primer nivel de atención o algo tan doméstico, es algo que pues, puede causar el daño, la injuria, o incluso la muerte de un paciente. Entonces, como les digo, mi intención ahora no es de que todos salgamos peritos y aprendernos de memoria los diferentes componentes de la seguridad, del manual de la seguridad del paciente, sino que realmente nos sensibilicemos con la necesidad de implementar esta normativa de seguridad del paciente en todo nuestro actuar de los servicios de salud. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces vamos avanzando. ¿Cuál es el alcance del manual? El manual de seguridad del paciente es de cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud del Ecuador, de acuerdo a su tipología, nivel de atención y complejidad. Bueno, aquí vamos ya hablando un poquito de normativa. Nosotros, como parte de nuestras inspecciones de habilitación que realizamos,
Una de las nuevas implementaciones a los formularios de inspección es de que nosotros tenemos que tomarles la lección a los usuarios sobre prácticas de seguridad del paciente. Entonces es muy importante que al menos conozcamos las más importantes en nuestra práctica cotidiana. Alguien que me mencione una práctica segura de lo que menciona el manual de seguridad del paciente. Una práctica segura. No tengamos miedo, no me hagan asustar porque eso me diría que no sabemos absolutamente nada. Y estoy seguro que ustedes trabajan en hospitales, tal vez son licenciadas, están muy activos en la implementación. Correcto, el lavado de manos. ¿Perdón? Correcto, la identificación correcta del paciente. ¿Algún otro que se nos venga a la mente? De las prácticas seguras que vamos a hablar en el manual de seguridad del paciente. Los 10 correctos, ¿sí? Es muy común, bueno, no muy común, pero sí, bueno, sí es común. Veníamos hablando en el carro que 8 o 6 de cada 10 pacientes suelen recibir administraciones incorrectas de medicamentos en su estancia hospitalaria. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ir viendo poco a poco. Pero les anticipo, ya los nuevos formularios de inspección que está diseñando el ACES, en una de sus componentes de inspección es tomarles la lección. Si conocemos los 8 pasos del lavado de la desinfección de las manos con alcohol gel, si conocemos los 10 pasos del lavado de manos, si conocemos por lo menos 5 prácticas seguras en nuestra práctica profesional, entonces es necesario que nos comencemos a empapar de esto y, como les digo, generar una cultura de seguridad del paciente. Seguridad del paciente se define como la reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Dice el dicho, errar es de humanos. Alguien que diga yo no cometo errores. Alguien que alce la mano y me diga yo no cometo errores. Todos cometemos errores. El problema es que los errores que cometemos nosotros como servidores de salud, funcionarios en el servicio de salud, son errores que pueden costarle un daño o la muerte a un paciente. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Todos cometemos errores. Dice un adagio médico, primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Y esa debería ser nuestra filosofía de trabajo. Comencé con un aspecto cultural de la letra del médico. No, una vez que nos graduamos de médicos, tal vez creemos que mientras más fea nuestra letra somos más eminencia. No, compañeros. Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de cositas que, como les digo, culturalmente han sido aceptadas y hasta celebradas por la sociedad, el hecho de tener la letra mala y que cuando mandamos una prescripción médica no se entienda lo que necesitamos saber, no es solamente un problema de letra, es un problema que entraña peligros muy serios para la seguridad del paciente. Primum non nocere. Prácticas seguras. Dentro del manual vamos a tener 3 categorías. No sé, Dianita, si le vieras un poquito el celular porque estoy más de este lado. 3 categorías. Las prácticas seguras administrativas, las prácticas seguras asistenciales y las prácticas seguras administrativas asistenciales. De pronto alguien que me mencione una práctica segura administrativa. ¿Cuál será una práctica segura administrativa? ¿Alguna? Correcto. ¿Y una práctica segura asistencial? ¿Alguien? Una práctica segura asistencial. Vamos a avanzar entonces. Dentro de las prácticas seguras administrativas tenemos la identificación correcta del paciente. En algún momento yo estuve trabajando de director en un hospital y una doctora del ECU era muy insistente en el tema de que se le entregue al paciente. En primer momento a mí me pareció un poco exigente de su parte, pero analizándolo desde esta perspectiva, la doctora tenía mucha razón, porque la entrega del paciente es importantísima porque a veces uno asume que la persona a la que le está dando la información tiene clara la película.
Y si tú en un error de identificación del paciente refieres, o viene la ambulancia y estás refiriendo en los hospitales donde hay más tráfico de pacientes, puede suceder, y tú tienes una clave azul y de pronto un infartado, y viene la ambulancia y a ver cuál era el paciente que me tengo que llevar, y se llevó al infartado y la clave azul. No, pero doctora, era la clave azul la que se tenía que llevar usted, porque imagínese el problema que esto genera, ¿no? Entonces, la correcta identificación del paciente. Programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. En todos los formularios de inspección que nosotros aplicamos, tanto a primer, segundo, tercer nivel de atención, una de las componentes que les pedimos es el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos. Les pongo un ejemplo, un laboratorio clínico. ¿Qué tal si el laboratorio clínico está trabajando con equipos descalibrados, con equipos que no han recibido mantenimiento? Y resulta que algunos de los pacientes a los que se les está diagnosticando diabetes no son diabéticos, ¿ya? Eso también me pasó en algún momento. Resultaba que la mayoría de los pacientes que se les hacían las pruebas nos estaban inflando las estadísticas de pacientes diabéticos. ¿Qué había pasado? Que la máquina o el reactivo con el que estaban trabajando en ese laboratorio no había sido validado y estábamos dando resultados erróneos. Entonces, eso también genera un serio problema, un serio peligro para la seguridad del paciente. Dentro de las prácticas seguras asistenciales tenemos control de abreviaturas peligrosas. Alguien que me diga si las abreviaturas son aceptadas o prohibidas. ¿Quién trabaja en hospital? A ver, vamos, alce la mano el que trabaja en hospital. Ya. Los que trabajan en hospital, en sus hospitales, ¿las abreviaturas son aceptadas o prohibidas? Hay abreviaturas prohibidas. Correcto, eso es lo correcto. ¿Sí? Si yo tengo abreviaturas en mi hospital, bueno, ya vamos a ir bien. Si yo tengo abreviaturas en mi hospital, tienen que ser socializadas, primero aceptadas, y saber cuáles con las que voy a manejar. Y segundo, socializadas. Todo el personal nuevo que ingrese tiene que saber con qué abreviaturas estamos manejando. Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, control de electrolitos concentrados, conciliación de medicamentos, administración correcta de medicamentos, administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, profilaxis de tromboembolismo venoso, prevención de úlceras por presión. Ahora vamos viendo cómo aparecen muchas actividades seguras que podemos implementar tanto, como les digo, en primer nivel como en segundo nivel de atención. Y las prácticas administrativas, que son prácticas seguras administrativas asistenciales, notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, prácticas quirúrgicas seguras, transferencia correcta de la información de los pacientes en puntos de transición, como los que les mencionaba en la emergencia, cuando el ECU va a llevar a un paciente referido a otra casa de salud porque está con una situación emergente. Transferencia correcta de la información de los pacientes en puntos de transición, manejo correcto de las bombas de infusión, higiene de manos, prevención de caídas y educación del paciente. Entonces, estos son los tres grupos de prácticas seguras en el ámbito administrativo, asistencial y administrativo asistencial. Vamos ahora a ingresar en el tema de prácticas seguras administrativas. Primero, la identificación del paciente. ¿Cuál es el objetivo de la identificación del paciente? Disminuir la incidencia de errores relacionados con la identificación de pacientes en los establecimientos de salud. Y lo primero que se le viene a la mente es una habitación con 5 camas, 6 camas hospitalarias y cada uno de los pacientes con diferentes diagnósticos, diferentes nombres, diferentes manejos terapéuticos, y pues tenemos que identificar correctamente a quién le vamos a hacer la toma de muestra de sangre, a quién le voy a colocar un enema, a quién le voy a colocar una sonda y a quién lo voy a llevar a quirófano. Y cuando esté en quirófano tengo que saber si le voy a operar de la rodilla izquierda o le voy a operar de la rodilla derecha. ¿Sí o no? O sea, lo primero que se nos viene a la mente es algo de alta complejidad. Pero en primer nivel de atención, porque yo también he sido médico de primer nivel de atención, suele ocurrir que tú llamas señora Lupe Cuello, y entra Lupe Cuello y tú comienzas a hacer todo el procedimiento y la señora era hipoacúsica, no oía, y ella pensó que le tocaba su turno y se metió a la consulta, ¿sí o no? Suele suceder. Y tú, todo el procedimiento,
porque ella entró cuando tú dijiste Lupe Cuello. ¿Hiciste verificación cruzada para ver si efectivamente era Lupe Cuello? No. Y cuando terminas el procedimiento, la acción de atender al paciente, le entregas una prescripción y se fue Juana Piguave con la prescripción de Lupe Cuello. O sea, no había. Entonces, esto también es aplicable, la correcta identificación del paciente es 100% aplicable y muy importante desde lo más básico de los primeros niveles de atención hasta los niveles de atención más complejos. La correcta identificación del paciente hace posible atender a la persona correcta en el momento correcto y con la práctica adecuada correcta. ¿Quiénes laboran en clínicas o son dueños de clínicas? Perfecto. En las clínicas también hay que tener mucho cuidado porque, si bien es cierto, el MSP, el IES, también Solca, los hospitales que son más grandecitos, tienen su departamento de calidad de los servicios de salud. Y este personal está atrás de que estas prácticas, estas barreras que evitan que ocurran eventos adversos, estas barreras estén presentes. Y estamos ahí permanentemente. Pero pues en las clínicas, y les digo esto por la práctica que tenemos en nuestra visita diaria, no hay esa actividad como la existe en el Ministerio de Salud Pública. Si me es cierto, usted me decía, a ver doctor, pero discúlpenme con todo el respeto, en el MSP hay más desorden que en mi clínica. Sí, tiene toda la razón. Pero le aseguro que si usted en su clínica implementara estos procedimientos y todos estos protocolos de seguridad del paciente, serían mucho mejores en lo que hacemos. Problemas asociados a la no identificación del paciente. Podemos tener errores en la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas equivocadas, equivocarme de paciente o equivocarme de procedimiento quirúrgico, pruebas diagnósticas con el paciente equivocado o la prueba diagnóstica equivocada, transfusiones de sangre equivocadas. Imagínense la mala suerte de administrar una pinta de sangre al paciente equivocado, las consecuencias que puede tener. Protocolo de identificación. Primer paso, uso de brazalete. Colocar nombres, apellidos y número de cédula. Los que trabajamos en clínica usamos brazalete. ¿Sí? Sí usamos brazalete, perfecto. La colocación del brazalete lo hará en los siguientes momentos: ingreso, hospitalización, ambulatorios para procedimientos de alto riesgo, maternidad de corta estancia, recién nacidos, servicio de emergencia y transferencias o referencias. Son los momentos más críticos en los que tenemos que tener 100% certeza de la identificación del paciente. Segundo paso, verificación cruzada. Para los que tienen más años en la práctica profesional, se han dado cuenta que a veces uno le está hablando al paciente y el paciente está así, como que te está entendiendo todo. Pero si tú haces el ejercicio de preguntarle a mi señor, ¿qué me entendió? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando tú haces esa pregunta de verificar si te entendió lo que tú le dijiste, resulta que el paciente o la paciente no te entendió nada o no captó nada porque está con su mente en otro asunto. Entonces, la verificación cruzada debe de ser un ejercicio cotidiano en todas las acciones, tanto de enfermería como de profesionales médicos, laboratoristas, imagenólogos, de hacer verificación cruzada. Yo veo en el expediente que me llega una orden de rayos X, me llamó el médico del piso, me dice, Doc, ahí le estoy mandando al paciente fulanito de tal para que me haga por favor la rayos X, y justo te toca la puerta a un paciente. O justo te toca la puerta de la enfermera con un paciente en silla de ruedas, pero resulta que ese es otro paciente de otro piso, y tú como estás en tu mente de que te llamó el residente y dijo, Doc, le estoy mandando, tú asumes que ese es el paciente. Y no hiciste la verificación cruzada. Lo ingresaste, le hiciste los rayos X, cuando ves, ups. Entonces, suele ocurrir. Y mientras más tráfico tengan los establecimientos de salud, es más propenso a que se presenten este tipo de errores de identificación de pacientes en diferentes momentos. Entonces, una forma de hacer verificación cruzada es verbal a través del brazalete y verbal y un documento de identificación del profesional.
Entonces usted ve en el brazalete cómo se llama, el número de cédula, ¿sí? Pero también le pregunta su nombre, por favor, y usted está mirando el brazalete. Yo me llamo Juana Pihuave. Ah, ya, Juana Pihuave. ¿Su número de cédula, por favor? Ah, ya, sí. Entonces, siempre tenemos que hacer la verificación cruzada, y no solo en estos momentos que acabamos de ver anteriormente, no solo en esos momentos. Como les hice un ejemplo en la consulta tan cotidiana de un médico general, en la que usted llama a un paciente y se metió otro porque no escuchó bien su nombre y se sentó y usted asume que ese es el paciente, ¿no? Entonces son cosas que ocurren de manera cotidiana en todos los niveles de atención y en todas las esferas de atención. Entonces, ¿cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su número de cédula? ¿Sí? Prohibido identificar a los pacientes por la paciente de la Colelab, el paciente de la cama 5, el paciente el de la tomografía, ¿sí? El paciente de la apendicitis, porque supónganse que hay otro paciente con las mismas características y la enfermera, y no se cercioró que en la cama contigua hay otro paciente con el mismo diagnóstico, con el mismo procedimiento, y se llevan al paciente equivocado. Entonces, por favor, prohibido identificar a los pacientes por el número de cama, por el tipo de procedimiento, por el diagnóstico que tiene, ¿sí? ¿Y por qué más? O por el número de habitación. ¿Estamos? Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. Esto es una de las cosas que menos cumplimiento tenemos a la hora de hacer las inspecciones de habilitación en los establecimientos de salud, tanto de primero como de segundo nivel. ¿Por qué será importante tener un correcto mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos? Porque de la calidad de esos equipos depende la calidad del servicio que usted está brindando si se utiliza estos equipos. Actividades para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos: contar con un inventario de equipos actualizados, ¿sí? Y a veces yo en el consultorio le digo, a ver, ¿con qué equipos médicos trabaja? No tenemos claro. Entonces primero hay que comenzar con un inventario. ¿Cuáles son los equipos biomédicos que requieren estar dentro del plan anual de mantenimientos preventivos? Obviamente, pues ya los correctivos van a depender cuando el equipo se dañe, porque hacemos mantenimiento correctivo cuando un equipo se nos daña. Contar con un plan de mantenimiento, contar con un cronograma y registro de ejecución de los mantenimientos, verificar situaciones que puedan originar fallas o depreciación acelerada de los mismos. A veces les dotamos de un equipo a un determinado servicio y resulta que al mes ya no vale. Y resulta que estaban utilizándolo de manera incorrecta y se dañó. Entonces, esto también es parte del cuidado de los equipos biomédicos. O saber que lo estén usando adecuadamente. Ahora vamos a entrar en las prácticas seguras asistenciales. Primero dice control de abreviaturas peligrosas, lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces decimos que las abreviaturas no es que son prohibidas totalmente, pero sí es necesario que todo el personal que esté laborando en ese establecimiento conozca de las abreviaturas que se están utilizando y que han sido previamente aceptadas en el establecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? En algún momento estábamos haciendo la inspección en un hospital y con mucho agrado pude notar de que habían tenido un evento centinela, y no porque haya ocurrido un evento centinela, ¿sí? Sino porque lo habían notificado, ¿ya? Y este evento centinela, bueno, me salgo un poquito, sino que se me vino a la mente, me acordé de esa situación. ¿Saben lo que es un evento centinela, no? ¿Alguien que me diga qué es un evento centinela, por favor? Un evento adverso que conlleva o concluye con la muerte de un paciente por un error asistencial, administrativo o mixto, ¿ya? Eso es un evento centinela. O sea, no es la muerte por la patología, es la muerte por el procedimiento que empleamos para evitar, o sea, para curar al paciente. Es el procedimiento que lleva a un evento centinela.
Entonces, en este hospital estábamos revisando la documentación habilitante para el permiso y me encontré con un procedimiento de un evento centinela. Entonces les cuento, había ocurrido de que en una emergencia de un hospital había llegado un paciente con un evento isquémico del miocardio y en su momento pues fue necesario utilizar el desfibrilador. Y el residente que estaba en ese momento de guardia no supo el correcto manejo del desfibrilador y esto causó, no el infarto, esto causó la muerte del paciente. Entonces, ¿por qué les digo que me llenó de una sensación grata de ver que efectivamente eso había sido notificado y luego de la notificación esto había sido analizado, socializado, ¿sí?, por el equipo, tanto operativo como por el equipo administrativo, como por el comité de calidad del hospital, y habían llegado a la conclusión que el error, ¿cuál creen que había sido? No, el error era que cuando el residente había ingresado a laborar en ese servicio, nadie le había dicho, venga doctor, así se maneja esto, si usted tiene una emergencia, aplasta aquí, prende acá, gira la perilla, hace de esta manera y de esa manera usted lo hace funcionar. ¿Me entendió? A ver, ¿cómo es el procedimiento? Tiene que haber una capacitación previa de ese profesional en el uso de ese desfibrilador. No se diga las bombas de infusión. Cada laboratorio trabaja con su bomba, con su marca, con su modelo. Y todas las bombas tienen tal vez diferente forma de programarlas. Cada modelo, obviamente. Entonces les pido que seamos sinceros y alcemos las manos. Alcemos la mano. ¿Quiénes conocen el correcto manejo de las bombas de infusión de sus establecimientos de salud? A la perfección. A ver, ustedes son enfermeras y lo hacen a diario. Perfecto. Pero ¿todos saben el correcto manejo de una bomba dentro de su personal? ¿Cuántas veces ha ocurrido de que la bomba comienza a pitar y el interno y va y mete mano y sin saber? Entonces, todos deberían estar capacitados en el correcto manejo de las bombas de infusión de las que maneja ese hospital, o al menos ese piso, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, que todo el personal sepa el manejo de los equipos biomédicos. Bueno, me salí un poquito. Control de abreviaturas peligrosas, acciones para evitar abreviaturas peligrosas. Vamos a avanzar. Ejemplos de abreviaturas peligrosas no permitidas: LNA, cloruro de sodio; DPM, dopamina; NTG, nitroglicerina; U, no se debe utilizar para indicar unidades; DFH, difenhidramina o difenilidantoína; NBZ, nebulizaciones, etc. Hay que tener mucho cuidado con las abreviaturas dentro de procedimientos críticos o peligrosos, que esas abreviaturas pues obviamente se convierten en peligrosas, ¿ya? Imagínense, bueno, ya vamos a ver más adelante, me iba a adelantar otra vez. Ejemplo de abreviaturas permitidas: STAT, pero obviamente siempre y cuando hayan sido socializadas con todo el personal que labora en ese establecimiento. Entonces quedamos de acuerdo que todo este personal va a entender que STAT significa inmediatamente, QD significa cada día, BIT 2 veces al día, T temperatura y así sucesivamente. Pero para que sean aceptadas tienen que ser socializadas. Siguiente, manejo de medicamentos de alto riesgo. Establecer el uso adecuado de medicamentos de alto riesgo identificados en el establecimiento de salud. Me iba a saltar esta parte. Imagínense, y bueno, lo voy a hacer a manera de broma, pero no es tanta broma. Para los profesionales que les tocó asumir pandemia y recibir clases virtuales, hay un serio déficit de esa práctica, de esa interacción con el docente, de esa interacción con la cotidianidad médica. Y sí hay falencias, aunque querramos decir que no, sí hay falencias. Imagínense que dentro de una jeringuilla, y lo digo porque en algún momento también estuve al frente de un distrito y me daba cuenta que los rurales que estaban en ese momento ejerciendo sus funciones tenían algunos errores serios de conocimientos básicos terapéuticos. Por ejemplo,
doctor, la ciprofloxacina 3 veces al día por 7 días. Y yo, ups, o sea, ¿de dónde? ¿Sí? Puede ser que hayan cosas nuevas, algo que a mí me tomó de nuevo, por ejemplo, el uso de amoxicilina en altas dosis, que ahora lo utilizan de manera frecuente, ¿sí? Pero está ya eso estipulado, ya está presentado los estudios, ya está incluso socializado en el IEPI para el MSP, pero hay cosas que, bueno, tal vez no lo he leído, a veces cuando me salen con esas cosas digo, bueno, tal vez yo soy el que no sé, pero pues hay que ir a investigar, ¿no? Entonces, ya, los medicamentos de alto riesgo. Imagínense que cuando yo voy a administrar insulina, ¿qué pasaría si yo, en vez de poner 3 rayitas en una jeringuilla de 1 centímetro, pongo 3 centímetros en una jeringuilla de 5 centímetros por error? Porque nadie me explicó cómo es el manejo de las unidades de insulina o cómo es la jeringuilla. ¿Qué pasaría si yo administro una sobredosis de insulina a un paciente por error? ¿Qué pasaría? Se muere por una hipoglicemia, se nos muere. Entonces, aparentemente la insulina es un medicamento de uso cotidiano en los hospitales, pero es un medicamento de uso peligroso por esa salvedad de que si lo administramos en cantidades exageradas podemos causar la muerte. Lo mismo sucede con otros medicamentos, por ejemplo los soletroles, ¿sí? Vamos a ir avanzando, ya eso más adelante. Entonces, alguien que se le ocurra, a ver, yo tengo esta cantidad, todos estos medicamentos que los identificamos como medicamentos de uso peligroso, que la dosificación alterada o la dosificación errónea puede conllevar a la muerte del paciente. ¿Qué se les ocurriría hacer ustedes dentro de su establecimiento para que estos medicamentos peligrosos, comencemos desde la farmacia, usted manda a pedir un medicamento que es de uso peligroso y el farmacéutico, porque son similares en etiqueta, en tamaño, en nombre, te da el erróneo? Comencemos por ahí. Y luego la enfermera no tomó la precaución de leer y luego lo fueron a administrar. ¿Qué haríamos? ¿Qué se nos ocurre? Por creatividad, esto es sentido común, para evitar que esos medicamentos peligrosos sean confundidos tanto en su dosis como en su denominación. ¿Qué podríamos hacer? Etiquetarlos. Y aquí una de las cosas que les recomiendo es etiquétenlos de color rojo y socialice que si usted ve un medicamento con una mancha roja, con una etiqueta roja, quiere decir que ese medicamento es de uso peligroso, que la dosificación errónea puede conllevar un serio peligro a la vida del paciente. Entonces, socializarlo. Usted está trabajando en un hospital grande, tenemos desde los internos que están todavía en proceso de formación, residentes que están en proceso de formación, médicos de alto nivel que también están en proceso de formación, porque ustedes saben que el proceso de conocimiento médico es evolutivo y cambiante permanentemente, ¿ya? Entonces cualquiera de ellos puede ocurrir un error. Medicamentos de alto riesgo son aquellos que por sus características propias pueden causar daño cuando se produce un error en el curso de su administración, que ya lo expliqué. Otras causas de errores de medicamentos incluyen nombres confusos de medicamentos, productos nuevos en el mercado, medicamentos con nombres de aspecto parecidos a otros, que eso se llama LASA, concentraciones similares y frecuencias de administración. ¿Qué es un medicamento LASA? ¿Y por qué su abreviatura en inglés LASA? ¿Qué es un medicamento LASA? Yo les puse un ejemplo hace un rato de lo que me pasó con mi papá, que me pidió que le compre un medicamento, y yo, siendo médico, casi compro algo erróneo, por sugerencia del expendedor de la farmacia. LASA significa, y eso está en pregunta de examen, look alike, sound alike. Apariencia similar, sonido similar, o sea, se los ve iguales y suenan iguales. Ejemplos, por ejemplo, del medicamento LASA. ¿Algún ejemplo que se les venga a la mente? Por ejemplo, el clotrimazol con el cotrimoxazol, ¿sí? Y ha ocurrido, bueno, yo trabajo en primer nivel de atención y el clotrimazol y le terminan dando un jarabe de cotrimoxazol y después dice, oye, ¿cómo es que se lo va a poner? Porque el clotrimazol es una crema, ¿no? O algo que le pasó a mi esposa, las tabletas de calcio que dan en el embarazo. ¿Quién le dijo, oiga, esas tiene que masticarlas?
y se la pasó enterita. Imagínense, parece broma, es risible, pero son cosas que ocurren. ¿Y quién le dijo a ella, oiga, esto es masticable por si acaso? Las tabletas de Acitip, disculpen que mencione nombres. Ya, alguien cuando le entregó el medicamento, la prescripción, tiene que haberle dicho, oiga, esto es masticable por si acaso. No se la vaya a pasar, se vaya a quedar. ¿Sí o no? O algo más grosero, los óvulos vaginales que alguien coge y se los tomó. ¿Ya? Entonces, son cosas que ocurren a diario. Pero por eso esta capacitación, esta sensibilización de que implementemos en nuestros servicios, sean los más básicos, los más primer nivel de atención o los más complejos como un hospital general, un hospital donde hay más de 200 camas y más de 300 profesionales trabajando en simultáneo, tener esa cultura de prevención y seguridad del paciente. ¿Ya? Alerta, la mayoría de la literatura científica coincide en que cerca del 50% de los eventos adversos graves son producidos por los siguientes grupos terapéuticos y medicamentos: anticoagulantes, opiáceos, insulinas, sedantes, los oletroles que les digo, el potasio, medicamentos por vía epidural o intratecal, metotrexato oral, de uso no oncológico y electrolitos. Entonces, como podemos ver, son medicamentos de uso peligroso que hay que tener mucho cuidado. Incluso no pueden estar así a libre demanda, porque puede ocurrir que en un proceso de emergencia, en una sala de emergencia, por la premura y por la gravedad de la emergencia, y usted está trabajando con internos, le dices tráigame esto y usted no leyó. A mí me ha pasado que a veces yo voy a administrar un medicamento y no tengo la precaución, y hay que hacer mea culpa. Ya vamos a ver esa parte que es una parte administrativa muy importante de denunciar los errores que cometemos, que es lo más saludable. Entonces no tienes la precaución de leer si lo que le vas a administrar es lo que supuestamente tienes en la mente que le vas a administrar. Entonces, si uno a veces no lo hace, no se diga en el cotidiano vivir de un hospital grande, de una casa de salud con alto tráfico. Acciones a ejecutar para el manejo de medicamentos de alto riesgo. Identificar los medicamentos de alto riesgo con una etiqueta de color rojo, con nombre del medicamento, fecha de caducidad y rotulado alto riesgo. ¿Sí? Y pues emplear sistemas doble chequeo independiente y utilizar la doble verificación en los procesos de preparación y administración de electrolitos concentrados. Entonces, este tema de los medicamentos de alto riesgo, como les decía, comienza desde la farmacia, porque en la farmacia, como les decía, los medicamentos LASA, look alike, sound alike, el mismo farmacéutico o el bioquímico farmacéutico se puede equivocar y usted va con su bandejita y le entregan, la enfermera o el auxiliar va a retirar de farmacia y lleva, le ponen en enfermería, la enfermera retira, clasifica, pero como se ven diferentes, se ven similares, y ella sabe que esa ampolla tiene esa apariencia, no la chequeó, la pasó a cada paciente y van y le administran el medicamento equivocado porque el error nació desde la dispensación del medicamento. Entonces, toda esa cadena hay que cuidarla, ¿sí? Con doble chequeo. A ver, por favor, hacer conciencia de que desde el farmacéutico tiene que hacer el doble chequeo de lo que está prescribiendo, ¿sí? Les aseguro que ahora con el mundial tienen que haber habido muchos errores administrativos, porque estábamos con el mundial y haciendo nuestro trabajo y con el oído en el celular a ver si metía gol o no. Eso genera, esas distracciones generan errores, ¿sí? Entonces, desde el bioquímico que despacha en la farmacia, el que transporta el medicamento, el que recibe el medicamento, el que administra el medicamento, tiene que tener mucho cuidado, y nosotros, si somos dueños o dueños de un servicio o participamos dentro de la administración de un servicio, tenemos que tener ese cuidado de generar barreras que impidan la aparición de eventos adversos, al menos con la prescripción o la administración errónea de medicamentos. Ya dice identificar y disponer, dice establecer protocolos para el almacenamiento etiquetado, eso es lo que les estoy diciendo, establecer barreras, establecer procedimientos que permitan o eviten la confusión de estos medicamentos, identificar y disponer el listado de medicamentos LASA
se miran igual y suenan igual dentro de nuestro establecimiento. ¿Sí? A ver, miren, tendrán cuidado, estos medicamentos tienen la misma apariencia. Este laboratorio nos ha dado este, y hay laboratorios que te dan la misma presentación visual para todos los medicamentos cuando tienen diferentes componentes, ¿sí o no? Entonces, hacer darse ese tiempo de decir, a ver, compañeros, por favor, estos medicamentos están con mucha similitud visual, pero no son lo mismo, tendrán cuidado. Control de electrolitos concentrados. ¿Qué pasa si administramos electrolitos concentrados de manera concentrada? Sin la correcta dilución, muerte del paciente. ¿Ya? Los bioquímicos farmacéuticos y los químicos farmacéuticos serán los responsables de la custodia y provisión inicial. En los servicios no deben almacenarse sobrantes. La administración de los electrolitos se realizarán con bomba de infusión. ¿Ya? Obviamente, pues, que el personal que maneja la bomba tiene que saber el correcto manejo de la bomba. Mira, que esto nos dice que los electrolitos no deben de estar al alcance de todos, deben de estar bajo custodia. Esto es nuevo para mí. Yo en todos los hospitales donde he trabajado o donde he tenido el gusto de hacer algún tipo de actividad médica, no están restringido el acceso a este tipo de medicamentos. Sin embargo, la norma te dice que estos electrolitos concentrados y en general los medicamentos de alto riesgo tienen que tener un manejo diferenciado, un manejo de alto custodia, de manejarlos de manera muy consciente de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ejemplo, alopurinol, aloperidol, clotrimazol, clotrimoxazol, efedrina, epinefrina, fluoxetina, paroxetina, prednisona, prednisolona. Son algunos ejemplos de medicamentos LASA. Por acá, medicamentos de alto riesgo, warfarina, enoxaparina, morfina, adrenalina, dopamina, insulina. ¿Ya? Un ejemplo que les puse, la insulina, algo tan cotidiano en el uso doméstico. La insulina lo usa el mismo paciente, se la administra. Si usted como médico de primer nivel le prescribe una insulina y el paciente entendió mal porque fue a comprar a la farmacia y en vez de venderle la jeringuilla correcta, imagínense que es la primera vez que se va a administrar insulina. Yo sé que los diabéticos saben más de diabetes que nosotros a veces, pero es la primera vez que él se va a administrar insulina y pide una jeringuilla y el farmacéutico es la primera vez que está trabajando en esa farmacia. Eso es el modelo de queso suizo, ya lo vamos a ver. O sea, se van alineando una serie de acontecimientos que hace que un error se presente. Entonces el paciente confía en que el farmacéutico le está vendiendo la jeringuilla correcta. Y ahí decía 3, y se mandó 3, y se mató. ¿Sí? Entonces, el profesional, y esto en algunos lugares sí me ha dado mucho gusto de las enfermeras que les escriben con marcador de punta gruesa en la cajita la dosis, el horario, y no solo le pone cada 8 horas, le pone 6 de la mañana, 2 de la tarde, ¿qué más? 10 de la noche creo. Les ponen. Muchas gracias, porque eso es lo que se debe hacer, es lo correcto, al menos en los pacientes adultos mayores. Yo soy hipertenso y tomo la pastilla de presión. Y a veces no me acuerdo si me la tomé o no me la tomé. No me veo demente todavía. No se diga un adulto mayor que ya tiene cierto grado de demencia. ¿Se tomó o no se tomó? Entonces, por Dios, hay que nosotros tomar esas medidas y, como les repito, tener esa cultura de seguridad. Tener esa cultura de seguridad para cada procedimiento, para cada cosa que vayamos a hacer con nuestros pacientes. Sigamos a conciliación de medicamentos. Esto es muy, muy conocido por el personal de enfermería. Conocer el historial farmacoterapéutico de cada paciente para evitar reacciones de interacciones medicamentosas no deseadas y optimizar el efecto terapéutico. Me van a operar. Yo entré a las 9 de la mañana por consulta externa. Yo soy hipertenso, soy cardiópata, tomo medicamentos anticoagulantes, tomo antihipertensivos, y a las 10 de la mañana me tomé solo el antihipertensivo, ya me tocaba, pero como ya entré al hospital ya no me lo tomé. Entonces, en esas transiciones hay que tener mucho cuidado de si el paciente ya tomó el medicamento que le correspondía, ¿sí? Que no le vayamos a duplicar la dosis, porque suele ocurrir, usted es hipertenso, ya le piden en el Cardex, y le vuelvan a administrar cuando el paciente ya vino tomando de su casa el medicamento. Entonces, suele ocurrir.
y a veces son cosas que ocurren y nosotros no hacemos conciencia de ello, que están ocurriendo, ¿sí? Elaboración de la lista de medicación previa al paciente, revisión de la lista de medicación activa prescrita, comparación y detección de prescripciones de discrepancias aparentemente no justificadas y por tanto requieren aclaración. A ver, ¿se tomó o no se tomó la pastilla? Sí, yo me tomé. ¿Cuál se tomó? Ay, es que no me acuerdo. Era una blanquita, una redondita. ¿Y ahora? ¿Cuál se habrá tomado? ¿Sí? Eso requiere aclaración. No podemos... ya! Ingrese. Tenemos que tener mucho cuidado. Aclaración con el prescriptor, documentación de los cambios realizados, elaboración de una lista única de medicación conciliada para el paciente, para el próximo responsable de salud. Recuerden que en los hospitales tenemos 3 turnos de enfermería y entre cada turno y cada turno se entregan al paciente y obviamente pues el manejo terapéutico del mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la duplicidad de medicamentos o la no administración de un medicamento cuando le correspondía en estos procesos de transición? Sea porque voy a referir un paciente, sea el cambio de turno, sea porque entró a cirugía, sea porque ingresó por primera vez al establecimiento de salud para un procedimiento quirúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Establecer protocolos y todos nos manejamos de la misma manera. Por ejemplo, a ver, enfermería. ¿Quién administra el medicamento? ¿El que entra o el que sale de turno? Pregunto. ¿Quién administra el medicamento? A ver, hablemos 7 de la mañana. Usted está entrando. ¿Quién deja administrando la medicina al paciente a esa hora? ¿El que sale de turno o el que entra? Ya. Eso es lo que tenemos que tener, unanimidad en la respuesta y no dudarlo. Entonces, todo el personal de ese hospital o el personal de enfermería sabe que la administración del medicamento en la transición del turno de la noche a la mañana, el que sale de turno tiene que dejar administrando los medicamentos. Y así se manejará siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Protocolizar las acciones. ¿Sí? Llega un paciente por primera vez a ingreso. ¿Cuál es la forma de conciliar los medicamentos ahí? Usted no lo conoce el paciente, no sabe qué toma, pero lo van a operar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hace el personal de enfermería? ¿Qué hace? Yo no soy enfermero, pero se me ocurre. Correcto. Y siempre la verificación cruzada. A ver, este es el que tomó usted a las 7 de la mañana. ¿Ya tomó? ¿Este fue el que tomó? ¿Este tomó ya? ¿O fue el de acá el que se ya tomó? Ya, entonces, el personal de enfermería al ingreso, estar 100% seguro que la conciliación de medicamentos está bien hecha. Acciones para la conciliación de medicamentos, realizar conciliación de medicamentos y registrar obligatoriamente en la historia clínica. Entonces, ¿qué más hace usted? En la historia clínica va a anotar, paciente ingresa a las 9 de la mañana, el paciente refiere que toma todo esto, de los cuales ya tomó tal hora, tiene que quedar todo registrado. ¿Sí? El médico de primer nivel de atención deberá organizar tratamientos solicitados por los especialistas, manteniendo una visión integral del paciente y alertando a cualquier duplicidad, discrepancia, interacción entre el tratamiento crónico y hospitalario. Les cuento una anécdota que se me vino a la mente. Tenía un paciente que llega a la consulta y te dice: doctor, yo sufro la próstata. ¿Y cómo así? Es que el especialista me dijo que yo sufro la próstata. Entonces usted asume como válida esa información. Entonces dice: no, yo quiero la interconsulta al urólogo. Ya, tome, al urólogo. El urólogo, como él revisa solo su ámbito de acción, paciente de 60 años, sí, tiene algún problema en la próstata, sí, efectivamente usted es prostático, toma el medicamento de la próstata. ¿Qué pasó después? El paciente se va a trabajar y cae desmayado, un síncope, una pérdida de conciencia súbita. ¿Qué había pasado? El paciente, sí, efectivamente sufría la próstata, pero el paciente, los motivos que lo llevaban a consultar eran esos mareos que les daba de manera intermitente y que no era otra cosa que eventos isquémicos transitorios que estaba disparando trombos a su cerebro, sus arterias se estaban tapando y tenía esos pequeños desvanecimientos, mareos. ¿Qué había sido? El paciente tenía una cardiopatía, un soplo cardíaco y por ende formación de trombos. ¿Pero qué pasó? A ver, ¿cuál fue mi error? Tomar la información del paciente como tal, no hacer la verificación cruzada y proceder conforme él me lo había pedido. ¿Sí?
O sea, yo no dije, no, cuéntame un poquito más, a ver, ¿por qué dices que sufres la próstata? O sea, investigar un poquito más, y a veces eso ocurre en las transiciones entre especialidad y especialidad. El paciente viene y te cuenta su parte, yo soy cardiólogo, yo soy urólogo, yo reviso lo mío. Y lo otro, y hay una parte intermedia entre un especialista y el otro especialista que nadie está contemplando. Entonces ahí entra el médico general, es el que tiene que administrar toda esa información y poner todas las cartas sobre la mesa y organizar bien a ver qué es lo que está recibiendo el paciente, qué es lo que está, los tratamientos, los medicamentos, todo lo que está el paciente recibiendo, ¿no? Elaborar un plan de egreso en la que constará el tratamiento actualizado y completo, dosis, vía, frecuencia, forma farmacéutica y las pautas de administración, próxima cita, dieta, actividad y signos de alarma. Recuerden que ahora las recetas, hay una normativa específica para el uso del recetario que te pide alguna información adicional. No sé si se acuerdan los recetarios anteriores, que todavía los sigo viendo en inspecciones. Los recetarios anteriores decía el nombre del médico, RP, a lo mucho el nombre del paciente y nada más. ¿Ya? Entonces, esa falta de información complementaria en un recetario pues hacía que muchas de las veces se presenten errores, ¿sí? Errores, por ejemplo, en primer nivel, entregar la medicación cambiada a los diferentes pacientes. A ver, dice prácticas seguras durante la administración de medicamentos, objetivos, asegurar la correcta y oportuna administración de medicamentos según las necesidades y condiciones reales del paciente. Eso es lo que pretendemos. 10 correctos para la administración de medicamentos. A ver, alguien que me ayude leyendo, voz alta. 10 correctos a la hora de administrar medicamentos. A ver, mi compañera por acá. ¿Sí, usted? La enfermera, atrás, sí. ¿Se alcanza a leer? A ver, alguien que se alcance a leer, vale, vamos. Medicamento correcto. Paciente correcto. Ya. Ya. Me da mucha pena que no estén más aquí presentes de los establecimientos que invitamos, pero con ustedes les digo, cuando estemos haciendo inspecciones vamos a tomar esta lección, porque la agencia no solo es revisar el tacho de basura, como alguien dijo, no, somos mucho más que eso. Nos encargamos de normar y garantizar bajo esa normativa la seguridad del paciente. Y no es permisible que yo vaya a hacer una inspección y vaya por un servicio y le pregunte, Licen o doctor, mencióneme 5 correctos a la hora de administrar un medicamento. Tenemos esto que saberlo de memoria, porque los practicamos a diario y permanentemente estamos ejercitándonos en cumplir con estos 10 correctos, para de esa manera evitar confusiones a la hora de administrar medicamentos. Repitamos, medicamento correcto, obviamente, no me equivoco del medicamento, al paciente correcto, ¿sí o no? En su dosis correcta, por la vía correcta, en la hora correcta. Una vez una compañera le administró una diclofenaco por vía intravenosa a alguien. Yo me quedé así como, ¿y eso de dónde lo sacó? No, sí, que se administra. Bueno, hasta donde yo sabía no se administra por vía intravenosa, pero pueden ocurrir estos errores, porque de pronto alguien le enseñó mal o ella entendió mal a la hora de aprender algo. Y corríjanme si de pronto estoy equivocado. ¿El diclofenaco lo puedo administrar vía intravenosa? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ya, hasta donde yo sabía era vía intramuscular. Pero bueno, eso, a veces uno se queda, ¿será que soy yo el ignorante y me quedo callado? Pero puede ocurrir que el ignorante sea él y estamos presenciando un asesinato. Disculpen la palabra. Estamos presenciando y yo me entro en la duda, ¿será que soy yo el que no ha leído todavía eso y permites que ocurra algo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Verificar fecha de caducidad del medicamento. Yo les dije a mea culpa. Yo a veces me toca administrar algún medicamento y a veces a familiares. Y no tengo la precaución de ver cuándo caduca esto. Porque tú asumes que en la farmacia te lo vendieron
¿sí? Ahí viene el modelo de queso suizo, ¿no? Se alinean una serie de huequitos por donde se nos filtra el error. Resulta que el farmacéutico estaba recién trabajando, o la farmacia movió los medicamentos ya cortos a caducar, y el otro no sabía y cogió de ahí, y te vendió uno caducado. Por eso, sabrán que hay una zona de cuarentena en las farmacias, ¿no? ¿Para qué sirve la zona de cuarentena? Para evitar esto, equivocarme en la fecha de caducidad. Si yo ya saqué los medicamentos prontos a caducar al área de cuarentena, es más difícil que yo vaya a tomar el medicamento y le dispense un medicamento con fecha caducada a un paciente o a un compañero, ¿ya? Verificación de la fecha de caducidad, prepare y administre usted mismo. ¿Qué pasa cuando usted ya lo mete en la jeringuilla? Ya dejó de tener la etiqueta, pues, y usted asentó las dos jeringuillas, se dio la vuelta y ¿cuál era cuál? ¿Sí o no? Hijo de manga, ¿cuál era cuál? Ya los dos están en jeringuilla y no me acuerdo cuál era, ¿ya? O alguien más hizo el proceso de cargar y cuando le entrega a usted ¿cuál es cuál? Registre usted mismo el medicamento y la hora de administración, velocidad de infusión correcta y estar enterados de posibles alteraciones. En el 80% de los establecimientos donde yo he visitado no saben qué es la ficha amarilla. ¿Alguien sabe qué es la ficha amarilla? Ficha amarilla. ¿Qué es y para qué sirve? Correctísimo. Es un documento que nos permite notificar ¿a quién? ¿Al ACES? No, al ARSA. El ARSA es la prima hermana del ACES, pero no somos lo mismo. El ARSA es la responsable de garantizar la idoneidad de los medicamentos, al menos los que tienen el registro sanitario, de garantizar el correcto efecto terapéutico de los medicamentos. Y cuando esto no sucede, usted como profesional de la salud puede notificar al ARSA y decirle, oiga, yo odontólogo, a ver, ¿hay algún odontólogo aquí? Ya, yo soy odontóloga y estoy utilizando, discúlpeme, voy a usar una marca, no la voy a decir, porque esto lo vamos a subir al YouTube. Estoy utilizando la marca X y resulta que el paciente me llega a los 3 días que la curación que le hice no enduró y se le cayó. Y ya me va pasando con 5 pacientes. La fecha de caducidad es la correcta, la marca es la correcta, la técnica es la correcta, pero algo está pasando. ¿Qué hace usted ahí? Tiene que notificarle a alguien, porque ese lote de resinas probablemente no cumplen lo que ofrecen, ¿ya? Y lo mismo puede pasar con cualquier medicamento. Cuando yo era rural, yo me daba cuenta que el uso de cierto medicamento genérico en algo que es medible, la presión arterial, no causaba el efecto terapéutico que un medicamento de la misma dosis, de la misma principio activo, de otra marca, sí causaba la reducción medible de la presión. Pero a mí nunca se me ocurrió reportar eso, porque no sabía que podía hacerlo. O tal vez en ese tiempo, estamos hablando de muchos años atrás, tal vez en ese tiempo ni existía el ARSA. Entonces, si ahora nos ocurre eso, usted mediante la ficha amarilla, usted puede notificar al ARSA de que usted tiene la sospecha, porque no hemos comprobado, o sea, usted tiene la sospecha de que un medicamento no está ejerciendo el efecto terapéutico que usted espera. Y créanme que dentro de las notificaciones del ARSA de retiro de medicamentos del mercado, hay medicamentos que uno ni se imagina que pueden tener problemas de mal efecto terapéutico. Por respeto a las marcas no las digo, pero nos llegan equipos en las que nos informan que una marca, y wow, eso hasta por la televisión lo ofrecen. Son marcas internacionales súper reconocidísimas y los está el ARSA retirando del mercado. Entonces, ahí les hago la sensibilización de que seamos parte activa de ese funcionamiento. Notifiquemos cuando tenemos sospecha de que un medicamento o cualquier dispositivo médico no está generando el efecto que se espera. Y por otro lado, notificar reacciones adversas relacionadas con la administración de medicamentos. Entonces, miren, alcen la mano quien no sabía eso. Algo que llevarnos de nuevo a nuestra casa. Alcen la mano los que no sabían eso. Qué gusto. Qué gusto saber que no lo sabíamos, porque eso me da
la sensación de que estamos haciendo algo positivo. Entonces miren, usted con esa acción de notificar, si yo en el tiempo que fui rural hubiera sabido de eso, sí lo hubiera hecho. Porque yo reclamaba al área de salud, en ese tiempo eran áreas de salud, que esos medicamentos no causaban ningún efecto. Nadie me escuchaba. Entonces ahora sí podemos hacerlo mediante la notificación de la ficha amarilla. Y les soy sincero, yo vengo a conocer de la ficha amarilla aquí, en el ACES, trabajando, exigiendo el cumplimiento de la normativa. Y yo, ¿qué era la ficha amarilla? Tal vez algún día la conocí, pero nunca interioricé la utilidad de esa ficha. Entonces, mire, yo ahora entré desde septiembre a trabajar acá en el ACES. Ahora yo vengo a saber que existe esa opción de notificar a una institución el mal desempeño de sus principios activos. ¿Estamos? Digamos, almacenar la medicación de forma adecuada, cumplir con normas de bioseguridad, utilizar insumos descartables para procedimientos, administración de antibióticos profilácticos previo a la cirugía. Bueno, rapidito. Aquí no solamente administrar el medicamento, el antibiótico, sino hay que administrarlo en la hora correcta, ¿sí? ¿Cuál es el momento correcto para administrar el antibiótico? Porque si tú lo administras muy antes, cuando el paciente está expuesto a la microbiota de su piel o está expuesto a la intervención quirúrgica, ya el efecto terapéutico del antibiótico se desvaneció. Y si lo administro muy después, ya no logré evitar la infección quirúrgica. Entonces, ¿cuándo será el momento correcto de administrar un antibiótico dentro de esta práctica segura? Bueno, la norma dice el momento que haces la incisión. Estoy haciendo la incisión y la enfermera está introduciendo la dosis del medicamento que hemos acordado. ¿Sí? Registrar la administración del antibiótico en la lista de verificación de cirugía segura. Descontinuar la profilaxis antibiótica 24 horas después de realizar el procedimiento quirúrgico, y la administración del antibiótico debe ser dentro de los 60 minutos de la cirugía. Profilaxis de tromboembolismo venoso, muy conocido por todos. ¿Qué hacemos para la profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes encamados o que van a ser sometidos a cirugía? Medias antiembólicas o vendaje, ¿sí? ¿El vendaje en qué dirección deben de hacerlo? Correcto. Algo tan obvio, pero que le aseguro que si yo le hago esa pregunta a 10 enfermeras que están haciendo su primer día de trabajo, no lo saben. De distal a proximal. A veces las cosas que para nosotros son obvias son las que generan errores, porque por obvias no las explicamos, y por obvias se omiten, y por obvias el que no sabe no pregunta, y ocurren los errores. No demos nada por obvio. Siempre dicen, por favor, colóquele las vendas. Dicen, ¿en qué posición, en qué dirección las vamos a colocar las vendas? Ah, ya, correcto, me voy, sigo con mi trabajo. Solamente eso, de verificar siempre de que lo que alguien va a hacer lo está haciendo de manera correcta. Medidas profilácticas primarias, profilaxis de medicamentos dentro de las 48 horas, mitigar el dolor, mantener elevada la zona afecta, uso de medidas antiembólicas o vendas elásticas, vigilar signos de hemorragia, vigilar signos de alarma de sangrado, movilización del paciente tan pronto como sea posible luego de una cirugía. Eso también es importante. La típica, alguien le operaron y se quedó 40 días encamado. ¿Qué médico le dijo? Oiga, no. A ver, alguien que me discuta esto. ¿Es necesario que se queden 40 días encamados después de una cirugía? Entonces, ¿de dónde sacan los pacientes esa de quedarse 40 días en la cama sin moverse? ¿Qué pasa? A ver, algún cirujano acá. ¿Qué pasa si yo no me muevo después de la cirugía? Aparte de esto, hablando en la herida. Todos los planos quirúrgicos que usted suturó se hacen un solo plastrón. Y después usted, ya después de los 40 días, se quiere mover y siente que cuando se estira así, siente que algo le templa y le duele. Adherencias. Entonces, no, o sea, y eso ocurre de manera cotidiana. ¿Ya? Deambulación precoz, si cursa por el periodo postoperatorio. Avancemos porque ya mismo viene una amiga, una compañera que me quiere apagar el micrófono. ¿Qué hora es? Prevención de úlceras por presión, escala de Braden.
Disminuir la incidencia de úlceras por presión en pacientes que reciben atención en los diferentes niveles. Bueno, mira, ahí nos ponen ejemplos. No solo el paciente encamado tiene úlceras por presión, también el paciente en silla de ruedas, ¿sí? Cambios posturales, uso de superficies de apoyo que alivien el dolor, como colchones de espuma o colchones estos antiescaras que inflan y desinflan de manera aleatoria. Hidratación de la piel, mejorar el estado nutricional. Disculpen que comience a avanzar rápido, ¿me dices la hora, por favor? 11:15, ya. Prácticas seguras administrativas asistenciales. Sistema de notificación de eventos adversos. Aquí me encanta esta parte. Cuando voy a los hospitales o a las clínicas les pregunto, ¿han tenido eventos adversos? Ninguno, jamás. ¿Qué te hace pensar que un establecimiento jamás ha tenido un evento adverso? A ver, ¿qué se te viene a la mente? Una, no notifican, claro, no están notificando. Y otra, ni siquiera tienen noción de qué eventos adversos se les están presentando en sus narices. Y si Dios ha sido grande y no ha permitido que se muera un paciente, en buena hora. Pero probablemente están sucediendo cosas que no las estamos viendo, que no nos estamos dando cuenta. Tal vez estamos administrando de manera rutinaria errores, medicamentos por error, estamos cometiendo errores en los procedimientos diagnósticos, y un establecimiento que me diga, no tenemos eventos adversos notificados, y sacando pecho, somos los mejores. A mí eso no me hace pensar que son los mejores. Realmente me hace pensar que no tienen un buen servicio de calidad en el establecimiento, o que el servicio de calidad no está haciendo su trabajo, o que no tienen esa cultura de prevención. Aquí vamos a ahondar un poquito en este tema. Les decía que con mucho agrado estuve en ese hospital y vi que habían hecho la notificación, se habían reunido, porque este tipo de notificación de eventos adversos tiene que tener una característica muy importante. No tiene que ser punitivo, porque cuando se convierte en punitivo y comete un error, yo no lo voy a notificar. No voy a decir, oiga, le puse mal el medicamento y ya lo entraron a cirugía y ahora, o sea, no lo van a denunciar, no van a decir, se fue, no pasa nada. Entonces, cuando esto es de carácter punitivo, lo que hacemos es que el personal que comete los errores no los notifique. Y como no los notifica, nosotros no podemos analizar. Si bien es cierto, el error es error humano, pero en una institución de salud el error es del sistema, ¿sí? Y si el sistema que estamos empleando para ese tipo de acción está errado, y por eso terminó ocurriendo que esa enfermera administró por error un medicamento, entonces tenemos que analizar en qué parte del sistema se genera el error, ¿ya? Alguien que me diga un ejemplo. ¿En qué parte del sistema se puede presentar el error? Algo que nos pasa, y me anticipo, piensen otro, es el exceso de trabajo, ¿sí? ¿Cuántas enfermeras por cuántas camas debería haber en un hospital? Partiendo por ahí, si yo tengo exceso de trabajo, es más propenso a que me equivoque en algo. Lo que siempre me ocurre, doctora, al hacer mis informes. Que siempre, oiga, doc, no ha subido el archivo. Ay, Diosito santo, recién. Corre a subir el archivo. Mientras más trabajo tienes, más rápido, más propenso eres a cometer el error. Entonces, eso, ¿qué sería en mi análisis retrospectivo de un error, de una notificación de evento adverso? Sí, efectivamente, esa enfermera tiene una sobrecarga de trabajo y por eso se dio el error. Tenemos que tomar alguna medida, ¿ya? Entonces, la notificación, como les decía, el hospital que me dice, no, yo no tengo eventos adversos, somos los mejores. No, más bien eso me asusta, porque probablemente hayan habido hasta muertes que se las atribuyeron a la patología, cuando en realidad fueron muertes causadas por una mala práctica o un mal procedimiento, ¿sí? Prevenir la ocurrencia y recurrencia de eventos no deseados que se asocian a la atención en salud. Cuando usted se vaya a operar, haga ese ejercicio mental. ¿A dónde se quisiera operar? ¿Y por qué? Porque usted en ese momento usted es 100% vulnerable y usted entrega su vida a un equipo. Y cuando a usted se le toca operarse,
usted dice, no, ahí usted busca el mejor equipo. El equipo que usted sabe que es bien prolijo en lo que hace. Porque en ese momento usted entrega su vida a un equipo de salud. Y un error puede ser que usted ya no abrió los ojos después de la anestesia. Entonces, ahora, poniéndonos en los zapatos como usuarios, como pacientes, saltemos nuevamente al escenario, pero como profesionales de la salud, tenemos que ser un equipo de trabajo que sea muy seguro en lo que hacemos, que no se nos filtren estos errores graves. ¿Qué es un evento adverso? ¿Qué es un evento adverso? Correcto. Entonces, un daño o lesión en el paciente de manera no intencional, pero que ocurrió. O sea, no, ay, lo siento, no fue mi culpa. Sí, no fue mi culpa, pero ocurrió como resultado de la atención en salud y no está relacionado con su enfermedad. O sea, el paciente entró por diabetes, pero salió con otro problema serio que le causó tal vez un daño irreversible o la muerte. Mira, aquí está el modelo de queso suizo. ¿Quiénes conocían ya el modelo de queso suizo? También esto fue nuevo para mí. Es un modelo para hablar mucho en calidad de los servicios de salud, en la que nos habla de que, si bien es cierto, tenemos diferentes barreras, diferentes mecanismos de protección para que no ocurran eventos adversos, a veces los astros se alinean de tal forma que permiten que los agujeritos se alineen y el error se nos filtre por ahí. Lo que les mencionaba hace un rato. Coincide que la enfermera que está trabajando en el piso es nueva. Primer día de trabajo. Y para coincidencia ese día, el primer día de trabajo del despachador de medicamentos en farmacia. El cóctel perfecto. ¿Va a haber errores? Va a haber errores. ¿Quién se encarga de evitar que ese error ocurra? Alguien tiene que evitar que ocurra. Pero a veces esas cosas ocurren. Se alinean diferentes barreras con sus respectivos agujeros o fallos en el sistema, que el momento que se alinean, como cuando hay un accidente aéreo, dicen una sucesión de eventos adversos que se alinearon y ocurrieron. Por ejemplo, dice, la formación, sabemos que no todos tenemos el mismo nivel de conocimientos. Hay unos que saben más, hay otros que saben menos y hay otros que saben menos de menos. ¿Ya? La información, qué cosa se está transmitiendo de manera verbal o escrita dentro de una atención. La falta de supervisión, lo que les decía, a ver, está nuevo el de farmacia, está nueva la enfermera, pero ¿quién está supervisando lo que están haciendo? Y yo, como acá en piso, yo no sé, pues que en farmacia me están mandando equivocados los medicamentos cuando siempre me los han mandado de manera correcta, ¿sí o no? Ahora, esta vez están teniendo errores, pero justo el momento que farmacia está teniendo errores en mandarme medicamentos, yo tengo un error en piso porque la enfermera está todavía nueva o no tiene esa experticia que nos da el tiempo. Y falta de supervisión y aparato inadecuado. Bacterias, barreras físicas. Entonces, esos peligros por un lado y se filtran y al final terminamos en un daño. ¿Ya? Entonces, en cada establecimiento tenemos que ver cuáles son esas barreras y cuáles son las deficiencias o debilidades en cada una de las barreras, y pues esperemos que no se sumen, no se junten, se alineen los astros, como les dije, y que ocurra un evento adverso. Tipos de eventos adversos. Evento adverso prevenible, evento adverso no prevenible, cuasi-evento y evento centinela. ¿Qué es un cuasi-evento? Se han visto que tenemos mucha precaución con la caída de los pacientes, ¿sí? Ponemos barandales, para evitar la caída del paciente le ponemos un grado de riesgo de caídas. ¿Por qué? Bueno, puede ser que el paciente se cayó, se levantó después de una cirugía, fue al baño y ¡pum! Se cayó. Pero no le pasó nada, se reincorporó y siguió su camino. Eso es un cuasi evento. O sea, ocurrió algo porque se nos pasó por alto tener la prevención en la caída de ese paciente, pero la caída no generó un daño.
Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros vamos al día siguiente a tomar signos vitales y encontramos al paciente en el suelo, con la pierna quebrada. Y ya es un evento adverso. ¿Qué causó el evento adverso? La caída. ¿Pero qué causó la caída? Una falla en nuestro sistema de no prevención en caídas de pacientes. El mayor miedo de una mujer cuando va a dar a luz, que te cambien al bebé. Que saliendo del hospital te vayas con el bebé de otra mamá. ¿Sí o no? Entonces, puede ocurrir. ¿Y de qué depende que no ocurra? De las barreras que pongamos para que esas cosas no ocurran. ¿Sí? Sigamos. Laboratorio clínico, microbiológico, patológico, procesos asistenciales quirúrgicos, procesos de atención en salud que pueden causar eventos. A ver, procesos de atención en salud que pueden causar eventos. Caídas del paciente, infecciones asociadas a la atención en salud, procesos asistenciales clínicos y procesos asistenciales quirúrgicos. ¿Ya? Cualquiera de estos 4 componentes pueden generar eventos adversos. Ya es tarea de cada uno sentarse a analizar sus procesos a nivel interno. Y como les digo, no es solo para hospitales grandes. Desde un primer nivel de atención, un consultorio de médico general, de odontólogo general, pueden ocurrir eventos adversos. Ya, el sistema de notificación de eventos adversos es el proceso de identificación, notificación y gestión de los eventos producidos en el ámbito sanitario. A ver, si yo tengo un evento adverso, ¿qué debería hacer? Notificarlo. ¿Para qué? Correcto, para implementar un ciclo de mejora. En ese proceso vamos a identificar qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó, y en conjunto vamos a identificar la parte del sistema que tenemos que corregir. ¿Ya? Pueden ser por error en las abreviaturas, puede ser porque el médico que prescribe en la historia clínica tiene una letra terrible y yo entendí mal. ¿Sí? ¿Ocurre, licenciados, o no ocurre eso? ¿Sí? Y no hay que decirlo con vergüenza, eso son las cosas, lo cotidiano. Por eso les digo que cuando una clínica me dice o un hospital me dice, no, nosotros no tenemos eventos adversos, es de preocuparse, porque esto ocurre a diario y ocurre por muchos factores. Entonces, si yo no tengo este procedimiento de notificación, análisis y mejora, van a seguir ocurriendo de manera recurrente y tarde o temprano van a ocurrir muertes, eventos centinelas. Vamos ahora a las prácticas quirúrgicas seguras. Objetivo: mejorar la seguridad durante los procesos quirúrgicos, reduciendo el riesgo de error en los pacientes sometidos a estos procedimientos, para lo cual se requiere aplicar la lista de verificación de cirugía segura según la OMS, modificada para el Ecuador. ¿Alguien tiene esa lista de cirugía segura? En el MSP es obligatorio. Antes de que entre un paciente a cirugía, es obligatorio que el anestesiólogo, creo que lo hace, ¿no? Ok, a ver, ¿quién hace ese checklist de cirugía segura? El anestesiólogo, hasta donde yo sé. ¿Ya? Entonces, la lista verificable de cirugía segura, es una herramienta que permite mejorar la seguridad del paciente, mejorar la seguridad de las cirugías, reducir el número de complicaciones, reducir defunciones quirúrgicas innecesarias, contribuye a un mejor cumplimiento de las normas de atención básica. Imagínense un ejemplo. Voy a operar, yo cirujano, hago mi trabajo, entro, me lavo y abro. Y resulta que en el transoperatorio el paciente se me descompensa. Y resulta que ha estado hipertenso o ha estado descompensado. Previo a la cirugía nadie lo compensó y pues ya abierto se convierte en un sálveme Diosito. Entonces, esas cosas ocurren cuando no se tiene un procedimiento. Y aquí lo que también yo les digo en los establecimientos. A veces le digo, ¿tiene el registro de limpieza sí, la plana, tiqui, 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 como que ya sabían que íbamos a hacer la inspección, porque les llega un correo el día antes, ¿no? Que íbamos a hacer la inspección. Y se ponen a llenar la plana. Y aquí están los registros. Eso es letra muerta. Eso es letra muerta. Y lo mismo en los establecimientos, cuando hay algún registro de cualquier cosa, si lo lleno como una plana, así, copiando la línea arriba, en un ratito, eso no sirve. ¿O sí sirve? No sirve. Entonces, si yo lleno la cirugía segura,
ya saliendo de la cirugía para cumplir con todo, porque la licenciada no me acepta la carpeta si no le entrego todo, y me pongo... Ya no sirve. Yo voy a revisar las historias clínicas y resulta que el checklist de cirugía segura está pasado, pero pues ya lo pasaron después que el paciente salió de cirugía. ¿Sirve o no sirve? Ya no sirve. O sea, para prevención de algún evento adverso durante la cirugía, ya no me sirve. Entonces, que los protocolos no sean letra muerta en sus establecimientos. Que los protocolos sean vivos, que realmente sirvan para lo que fueron diseñados. Porque solamente para llenar la plana, eso simplemente lo que sirve es para quitarme tiempo, no para prevenir un evento. Entonces, lista de verificación de la cirugía segura. Vamos a obviar esta parte, esto ya lo van a tener ustedes en cada establecimiento, entonces avancemos un poquito más. Uso de bombas de infusión. La importancia del uso de las bombas de infusión. A ver, ¿quién trabaja en un establecimiento grande? ¿Un hospital? Nadie. No tengan miedo. Bueno, no importa. Supongamos que me contratan para trabajar en un hospital. Y ahí trabajan con una marca de equipos de bombas de infusión que no fueron las con las que yo me familiaricé en mi internado. Entonces entro como nueva o nuevo y resulta que no sé pues el manejo. ¿Qué debería ocurrir para evitar este error? O sea, si entra un personal nuevo, tiene que ser instruido, y no solo instruido, sino en la verificación cruzada. A ver, licenciada, ¿sí me entendió? A ver, venga. A este paciente le vamos a administrar tantos ml por hora de tal medicamento y vamos a ver, hágalo, la veo. ¿Quién hace eso? La más antigua, la que sabe. Y no, aguanta, no está mal, así no es. Pero sí me dijo. Ah, ya ves, que aparentemente te entendió, pero cuando ya lo va a hacer, no lo está haciendo bien. Entonces, por favor, siempre verificación cruzada en todo lo que vayamos a hacer. Acciones que involucran la participación de los profesionales, trabajadores, personal de salud y administración en general. Contar con un protocolo para el manejo de bombas de infusión, ¿sí? Un protocolo, ¿sí? Cuando vayamos a hacer inspecciones a las clínicas. A ver, permítame, licenciado, usted, ¿cómo funciona esta bomba? Ah, no sé. Oiga, doctor, ¿cómo funciona esa bomba? Tienen que saber todos y haber un protocolo. A ver, préstame el protocolo. Déjeme ver, reviso el protocolo a ver cómo funcionan esas bombas. ¿Y por qué será necesario el correcto manejo de una bomba? Porque pues de eso depende la dosis que le vamos a administrar. El personal debe ser diestro en el manejo de las bombas de infusión. Cuando se usan 2 o más bombas de infusión con un mismo paciente, las mismas deben de ser rotuladas. Suele ocurrir, ¿no? Por un lado le estoy poniendo la terapia del dolor y por otro lado le estoy poniendo antibióticos. Y viene la licenciada y en la bomba de terapia del dolor, dijo tantos miligramos, pum, me voy. Y resulta que le mandó un chorro de tramal. Y al rato el paciente, borracho, mareado, hipotenso. Cuando va a ver, pero sí, bien, mire, venga, que vea, revise. Está bien, sí, pero esa no es la bomba del antibiótico, pues esa es la bomba de la terapia del dolor. Por favor, verificación cruzada. Siempre hay un responsable en el piso que tiene que estar atrás de que estas cosas no ocurran. Los equipos deben ser etiquetados con la fecha de instalación al paciente. Conservar las bombas de infusión en ambientes limpios y seguros. Higiene de manos. ¿Quién no sabe de higiene de manos? Alcen la mano el que es prolijo, detallista, obsesivo, compulsivo con el lavado de manos. Yo la bajo. ¿Alguien? Es por mucho la práctica segura, más segura en el ámbito hospitalario. Y es por mucho la práctica menos implementada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sigamos. La higiene de las manos es la medida de prevención de infecciones menos costosa y más efectiva.
lo que estamos diciendo. Todo el equipo de salud que se encuentra en contacto directo o indirecto con los pacientes debe practicar la higiene de manos, para la cual tendrá en cuenta los 5 momentos según la OMS. Pregunta de examen, no, de cuando vayamos a hacer la inspección. Esto está en los formularios. ¿Sí? Dice, ¿conoce el usuario los 5 momentos del lavado de manos? Yo digo, ¿y eso cómo? ¿Que tenemos que anexarle un test escrito? Bueno, yo sí les pregunto, a ver, díganme los 5 momentos. Y algunos sí se lo saben, otros no se lo saben. Y otros, a pesar de saberlo, no lo practican. Antes de tocar al paciente, antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Porque se pide que en los consultorios médicos haya un lavabo de manos, como norma. ¿Por qué se pide? Por esto. Porque si yo soy médico, ¿qué hago? Atiendo al usuario, lo examino, le hago algún procedimiento, luego me siento otra vez en el escritorio a seguir escribiendo. Entonces, hay momentos en los que debí haber hecho lavado de manos. Me dicen, Doc, lo que pasa es que el lavabo está en el baño. ¿Sería correcto que esté en el lavabo? Y les soy sincero, algunas clínicas sí se ha pasado, se ha aceptado el lavabo en el baño. ¿Pero por qué? Porque ciertos establecimientos son solo consultorios administrativos, nada de procedimientos, porque tienen procedimientos en otras áreas. Ya, pero la norma te pide que haya un lavabo de manos en un consultorio de primer nivel, de segundo nivel, consultorio de especialidad, consultorio general. Entonces, poco a poco, como siempre decimos, el proceso de mejoramiento es continuo, progresivo, permanente, constante. ¿Sí? En esta inspección ya está bien, no tiene lavabo, pero tome en cuenta que el próximo año para su inspección no vamos a permitirle que no tenga lavabo, así que por favor vaya buscando las alternativas para colocar un lavabo de manos en su consultorio, porque necesitamos que cumpla la norma. ¿Ya? Entonces esos son los 5 momentos del lavado de manos. Procedimientos para la higiene de manos, esto también te piden el formulario ahora de inspección en los consultorios de especialidad. Te dice, a ver, ¿conoce usted cuántos pasos son? Los 8 momentos, el número de pasos y el tiempo de fricción de manos con alcohol gel. ¿Sí? Entonces, esto les tomamos la lección porque está ahí en el formulario. ¿Sabe o no sabe? ¿Sí? El número de pasos y el tiempo que precisa el lavado de manos, que son 11, ¿sí? También nos pide en el nuevo formulario que les preguntemos sobre este tema. Y no le tomen foto, porque esto en todos lados está. En todos lados está. Y debería estar en cada uno de los lavabos de sus establecimientos. Si no me sé, entonces sigo la norma. Pues, ¿ya? Solamente voy leyendo porque la norma le pide que tiene que estar rotulado en cada lavabo esto de aquí. Si hay en sus lavabos eso, entonces ya, pues si no me lo sé, no importa. Lo voy siguiendo paso a paso. Prevención de caídas, producción de riesgo de caídas y sus efectos negativos en la seguridad del paciente en establecimientos de salud. Para reducir el riesgo de caídas en un establecimiento de salud se requiere clasificar a los pacientes con riesgo de sufrir caídas. Tenemos las escalas de Magdens y Morse. Estandarizar medidas para reducir caídas según el riesgo identificado. Programar educación para la salud a pacientes y familiares sobre la prevención de caídas. A ver, ¿qué le dice usted al paciente postquirúrgico? Cuando se vaya a levantar, por favor, siéntese primero, espere un minutito y se para lentamente, no se va a parar de golpe, porque sabemos que por el proceso postquirúrgico y los medicamentos y el estar encamado va a tener una hipotensión ortostática que va a llevar a una posible caída. Transferencia correcta de la información de los pacientes en puntos de transición, lo que ya mencionamos hace un rato. Yo tengo un paciente que lo voy a referir, pero en simultáneo tenía otro paciente y resulta que la ambulancia vino y se llevó al paciente equivocado porque, pues, como ese era el que estaba ahí, le dijeron venga a retirar al paciente. Entonces, ¿qué pasó? No, es que el médico de la ambulancia estaba atendiendo una llamada y el chofer subió al paciente y como él no es el que hace la recepción del paciente, subieron al paciente equivocado, ya iban 5 cuadras más adelante, nos estamos llevando al paciente equivocado. Suele ocurrir, puede ocurrir.
Ya, sí. Por favor, les vamos a entregar el post-test para ya irlo resolviendo. Ya me vinieron a cantar el tiempo, disculparán. La transferencia de la información de los pacientes en establecimientos de salud se producen cuando los pacientes requieren ser trasladados a otra institución, los pacientes son entregados en los turnos, los pacientes son entregados por ambulancias, los pacientes necesitan cuidados en otra área del mismo servicio, los pacientes necesitan cuidados en otro servicio del mismo establecimiento y los pacientes necesitan los cuidados de un nuevo especialista. Lo que les mencioné, varios ejemplos. Voy a transferir a un paciente, me llevé el paciente equivocado. Le iba a hacer una radiografía, le hice a un paciente equivocado. Dice, es un modelo de comunicación estructurada en proporcionar información del paciente, asegurar la transferencia de información completa y ofrecer el receptor una estructura para recordar los detalles que escucharon. Situación, nombre, tema, cambios en el... No alcanzo a leer, está muy chiquita la letra. Lo vamos a ver después esto. Pero es lo que les venía diciendo. No es otra cosa que es verifique que su interlocutor, que puede ser un paciente u otro compañero de trabajo, verifique que lo que le escuchó le entendió como usted quería transmitirle. Y esto pasa a diario, en todo ámbito. Entonces, verifique que lo que le dije me entendió. Educación en seguridad del paciente, fortalecer las competencias de todos los profesionales, trabajadores, personal de salud y administrativo en general en materia de seguridad del paciente, para lo cual se requiere brindar capacitaciones y educación continua en seguridad de los pacientes al equipo de salud, educar al paciente familiar y personal relacionadas con el cuidado de su paciente, atender perfectamente de manera confiable, accesible, segura y en el tiempo exacto son las necesidades de un usuario. Esta es nuestra nueva dirección. Para los que no sabían, antes éramos Calidad Salud, www.calidadsalud.gov.es. Ahora ya no. Esta es la dirección de nuestra página web. Aquí pueden encontrar formularios de inspección, pueden encontrar carteras de servicios por tipología de establecimientos, pueden encontrar toda la normativa que ustedes necesiten saber para la implementación del servicio de salud. Tal vez si tenemos alguna pregunta, les cuento. En el hospital militar, que recién hicimos una inspección, nos comprometimos a dar esta capacitación para todo su personal. Me encantaría poderla dar en alguno de los establecimientos que ustedes regentan. Por cuestiones de tiempo, yo les ofrezco por lo menos una al mes hacer esta capacitación de seguridad del paciente. Por lo menos una al mes, es cuestión de coordinar el tiempo y hacerlo así 2 horitas. En ese momento pues ya no vamos a tener tanta protocolización como los pre-test, post-test, que lo pueden hacer ustedes de manera interna, pero ya para cuestiones de la agencia, porque la agencia nos pide verificables, que efectivamente hicimos la capacitación, que efectivamente hubo algún aprendizaje efectivo de esta capacitación. Entonces, les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dar lectura al... Todavía tenemos 10 minutitos. Sí, doctor, dígame. Muy de acuerdo. Sí, yo comparto y no comparto. Porque si yo estoy en un establecimiento, supongamos yo soy el anestesiólogo,
y yo veo que alguien está cometiendo un error por desconocimiento, porque no lee, ¿yo le voy a permitir que cometa el error? No. Yo le diré, ¿sabe qué? Doc, listen, no es así, no es la dosis, eso no se administra por esa vía, porque pues si yo lo sé y permito, no estamos cumpliendo con esa cultura de seguridad del paciente en la que participamos todos. O sea, más bien yo lo enfoco en que ayudémonos. Yo sé que todos tienen la obligación de leer, estudiar, de prepararse, de seguir leyendo, pero cuando estamos ante el paciente, somos un equipo. Y si se equivoca un miembro del equipo, todos fallamos como equipo. Entonces sí creo, y me ratifico en mis palabras, que el que más sabe siempre tiene que estar supervisando al que menos sabe. No todos tenemos el mismo nivel de conocimiento. Y si yo digo, no, pues que él debería leer, sí, totalmente de acuerdo, debería leer, debería prepararse, debería aprender un poquito más. Pero si yo dentro de mi equipo de trabajo veo que alguien va a cometer un error, no voy a esperar que estalle la bomba y se estrelle y decir, ahí está, no sabe, no lee, porque somos un equipo. Y lo que pretendemos y pretendo en esta capacitación es de desarrollar esa cultura de seguridad del paciente, que se vea la necesidad de implementar barreras que eviten que ocurran eventos adversos, que eviten que se menoscabe la seguridad del paciente. Entonces, si bien es cierto, sí, repito, todos tienen que estar siempre preparándose y leyendo. Pero bueno, si yo veo que va a pasar algo, sí, yo metería, me pondría a evitar que ocurra, porque el que termina perdiendo es el paciente. ¿Sí? Gracias. Totalmente. No se les puede facilitar diciendo, por ejemplo, tú vas a poner esto sin leer. Le enseño y tiene que ir a leer. A eso me refiero. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay en todos los servicios, hay el que es docente por naturaleza. Y conocí a una doctora que era anestesióloga en el hospital de Vilcabamba, y lo digo públicamente porque las cosas buenas hay que hacerlas públicas. Y ella era la mamá de los pollitos, de todos los que llegaban ahí. Llegaban rurales, llegaban médicos residentes nuevos, y ella era la que mantenía ese espíritu de permanente docencia. Y como usted dice, los mandaba a leer, y algún día me tocó trabajar con ella, porque me mandaron a hacer unas jornadas de cirugía en ese hospital, y tenía ese liderazgo, ese espíritu de docente. Nadie le decía que tenía que ser la docente, pero ella siempre, vaya a leer esto. Tú le preguntabas algo, sí, te respondía algo, pero te decía, revísate esto que te va a servir, y te mandaba a leer algo. Ya, buenazo. Entonces sí, comparto mucho con usted, que tienen que todos tener esa responsabilidad.